Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jonás capítulo 2. Oración de Jonás. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por este día que nos regalas, por tus múltiples y maravillosos cuidados. Venimos para pedirte el perdón de nuestros pecados y para pedirte que nos asistas por medio de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro Maestro y nuestro guía en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor y por tu bondad. Gracias por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este profeta en particular no hizo lo que Dios le había ordenado. Puso en peligro la vida de unos marineros que nada sabían del problema que Jonás tenía con Dios. Sin embargo, esa situación Dios la transformó en una oportunidad para que estos hombres tuviesen una evidencia del Dios verdadero y le adoraran. Otro milagro ocurre a vista de todos. Dios preparó un pez que se tragara a Jonás, pero este pez no le quitó la vida. Estuvo consciente en el vientre del pez, allí en la oscuridad. Allí reflexiona el profeta y se da cuenta que es un milagro de Dios que su vida es preservada por el Dios eterno. El capítulo 2 nos habla de la oración de Jonás, donde describe la vivencia mientras estaba en el vientre de ese gran pez. En ella Jonás muestra que Dios le oye, es decir, despierta en él una fe vigorosa en Dios y el poder que tiene para librarle. Comencemos nuestro estudio con el versículo 1. Dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás estaba en lo profundo del mar. Jonás estaba en el vientre de un gran pez. No sabía a dónde se dirigía el animal. Estaba en completa oscuridad. Y entonces decide hacer lo que no había hecho antes: orar a Dios, hablar con Dios. Y sabía que Dios le iba a escuchar porque nadie está tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar. Nadie ha llegado tan profundo que Dios no lo pueda oír. Este hecho nos recuerda que todas las veces que los hijos de Dios están en necesidad, tienen el precioso privilegio de recurrir a Él en ayuda. No importa cuán inadecuado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está abierto para sus clamores. No importa cuán desolado y oscuro sea el lugar, el Hijo de Dios que ora lo puede convertir en un verdadero templo. La primera parte de esta oración describe el sentir del profeta en el vientre del pez, que es el tema de los versículos 2 al 6. Lo primero que reconoce Jonás es la angustia que experimenta su corazón de ser tan necio. Reconoce que está en la tumba y que debió haber muerto. Versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En su miserable y desesperada condición, Jonás fue inducido a volver en sí, a reconocer su absoluta impotencia, a aceptar su necedad de rebelarse contra la voluntad de Dios y su necesidad de liberación divina. Dos cosas ocurren. Él clamó, él buscó al Señor y entonces Dios escucha y responde. Dios quiere darnos los más ricos dones del cielo, pero espera que nosotros le pidamos de corazón. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que Dios oye y Dios responde. Esto es lo que debemos tener siempre en mente cuando oramos a nuestro Dios. La seguridad que el Señor nos escucha y que Él está listo para responder. Nunca debemos olvidar esta realidad. Elena de White dice: Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan sinceramente. Él posee el poder que todos necesitamos y llena los corazones de gozo, paz y santidad. Libro La Oración,
página 35. No tengamos temor de venir ante Él. No dudemos de su amor y misericordia, porque Dios oye y Dios responde. El profeta entonces pasa a describir de manera poética su horripilante vivencia. Leamos el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Al describir su fuerte experiencia de casi morir ahogado, Jonás reconoce que sus circunstancias habían sido parte del juicio del Señor en su vida. Todo esto por haber desobedecido la voz del Señor. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En su situación se sentía que Dios lo había olvidado, se sentía a punto de morir, sentía que ese pez sería su tumba. Jonás huyó de la presencia del Señor. Aquí él se da cuenta de que el Señor lo ha expulsado temporalmente. Siente que no hay esperanza como para volver al templo a adorar. Versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Cuando se refiere a que me envolvieron hasta el alma se refiere a la vida. Las aguas lo rodearon casi hasta el punto de quitarle la vida. Y describe lo que le espera al caer en las más terribles profundidades del mar, y por eso con dramática intensidad se describe adornado con un turbante de algas. Pero él clamó y Dios lo oyó. El resumen de esta experiencia está en el versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Allá en lo profundo del mar, allá donde nada se oía, donde todo era oscuridad, sentía que ese lugar iba a ser su sepultura. La tierra ha cerrado la puerta, sentía que no iba a volver. Desde allá el profeta clamó, y Dios nunca cierra sus oídos al alma angustiada. Desde allá lo sacó el Señor. Es como si volviera a vivir, es como si resucitara. El versículo 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás sentía morir, se sentía sin fuerzas, se sentía que no podía más, estaba atrapado, no podía salir, estaba en oscuridad, en el vientre de un gran pez. Pero clamó el Señor, y el Señor que vive para interceder por nosotros, escuchó la voz de Jonás y le salvó. Es en medio de las pruebas más difíciles de la vida donde la mano del Señor se ve claramente. Es su poder lo que hace posible nuestra restauración. Pablo nos aconseja en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es cuando necesitas venir a Jesús, y Él escuchará tus penas y te salvará. Entonces Jonás compara lo que es servir a los ídolos que para nada salvan y servir a un Dios vivo que tiene poder de salvar. Versículos 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí. La salvación viene de Jehová. Servir a un ídolo es en vano. Seguir las cosas que los demás hacen no tiene sentido. Es alejarse del amor de Dios. Jonás sabe lo que es alejarse de Dios. Dios nunca nos abandona. Dios nunca se aleja de nosotros. Cuando adoras un ídolo te vas y el ídolo se queda allí. No camina, no corre a buscarte ni a abrazarte. Pero muy diferente es cuando vemos al Dios eterno. Y si decides alejarte, pues Él respeta tu decisión, pero sabe dónde estás, sabe lo que estás haciendo, sabe cuál es la solución. Por eso Jonás concluye, cumpliré las promesas que te hice, porque la salvación viene del Señor. Nada ni nadie podrá salvar a Jonás, solo Dios podía hacerlo. Y lo mismo sucede hoy, nadie más te puede salvar, Dios solo puede hacerlo.
Entonces, en tu alejamiento de Dios, allá en la oscuridad de tu angustia y de tu problema, clamas al Señor y Él sabe dónde está y busca y te salva y te perdona y te restaura. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Al final del capítulo 2 de Jonás, dice que algo extraordinario ocurre. Versículo 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Qué interesante. Dios le ordenó al pez que se tragara a Jonás, porque su muerte era inminente. Dios preservó la vida de Jonás en el vientre del pez. Ahora, este mismo Dios que todo lo puede, que todo lo hace, le ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca. No lo hizo en medio del mar, tampoco lo hizo cerca a la orilla. Lo vomitó en tierra seca. Elena de White comenta: por fin, Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Libro Profetas y Reyes, página 201. Dios nunca dejará una oración sincera sin respuesta. Dios nunca dejará una persona arrepentida sin salvación. Dios ama y salva. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Dios hizo algo extraordinario para salvar a este profeta. Y de la misma manera, Dios hace lo imposible para salvarte y redimirte. Apreciado amigo y hermano, hay una verdad que debemos recordar siempre. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. Dios es capaz de ir a lo profundo del abismo para sacarte de allí y salvarte. Lo que debemos hacer es aceptar la bondad divina. Hoy es día de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Es tiempo de venir a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Que el Señor hoy te conceda su bendición. Es mi oración por ti. Amén.